Bien, pues seguimos refutando el quinto pilar de la doctrina calvinista, la perseverancia de los santos. Yo creo que Antonio muy acertadamente tocó pasajes que son absolutamente, yo creo que irrefutables. Pero me gustaría aclarar solamente una cosita de las que él tocó, Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 28, porque estos son textos muy utilizados por los calvinistas precisamente. Y dice, yo les doy vida eterna, no hace falta que lo pongas Israel porque lo acabamos de leer, y no permanecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y sigue hablando de esa seguridad que tenemos cualquier hijo, hija de Dios. Seguridad, nadie nos quitará, nadie lo puede hacer. Nadie es nadie, nadie es nadie. Pero ¿sabes cómo puedes perder la salvación? Por dejar de seguirle. El versículo justo anterior da la clave. Y yo las conozco y me siguen. Y si te vas al griego, verás que ese verbo no es un seguirle de un momento dado, es un seguirle continuado a lo largo de tu vida. O sea que es muy claro. Pero en esta mañana lo que yo quería era compartiros, sobre todo sobre la vida de Jesús. Pero antes, hay dos textos bíblicos. Recordaréis a un tal Demas. ¿Alguien se acuerda de un señor llamado Demas en la Biblia? Demas. Bien, pues nos vamos a ir a 2 Timoteo 4:10. Y este es un caso claro de un hombre que fue cristiano y abandonó la fe. Que tenía la salvación y que dejó de tenerla. 2 Timoteo, ya está ahí, ¿no? Así no pierdo tiempo. Dice, porque Demas me ha desamparado. Y esto no es el problema, porque yo creo que muchos pastores podemos sentirnos así en algún momento. O cualquier siervo de Dios, sierva de Dios, puede sentirse así. Pero dice algo muy claro. Amando, ¿el qué? ¿Qué es lo que amó Demas? Yo creo que sobran las palabras y las interpretaciones. Nos vamos a ir a 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. Y este va a ser un texto que es nada menos que Pablo, al que de alguna forma le atribuyen la doctrina de la predestinación. Pablo mismo va a dejar muy claro. Y va a decir, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser, ¿qué? Eliminado. Un calvinista interpreta este texto de una forma muy sencilla. Ellos dicen que lo que aquí está diciendo Pablo es que iba a perder el galardón de haber servido al Señor. Pero cuando tú ves el contexto, que es ineludible, si tú quieres hacer una buena exégesis de un texto, tienes que fijarte en el contexto, vas a ver que está hablando del pueblo de Israel. Y que apartarse el pueblo de Israel de Dios supuso consecuencias desastrosas para el pueblo de Israel. O sea que de lo que está hablando Pablo en ningún caso puede ser una cuestión de perder el galardón, sino de perder la propia salvación. Y ahora voy a ir un poquito ya más entrándome en la selva de este aspecto de si se pierde o no se pierde la salvación. Y me gustaría que nos vayamos a la parábola del sembrador. Y aquí ya entramos en la enseñanza de Jesús. Y vamos a leer todo lo que dice desde el versículo 11 hasta el 15. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Os pido que pongamos mucha atención a este versículo 13. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Siguiente versículo. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Y versículo 15.
Mas la que cayó en buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto. Atendamos muy bien a las siguientes palabras. Son los que con corazón bueno y recto, ¿qué hacen? Retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Nos vamos al versículo 13, Israel. Volvemos atrás. El versículo 13 sería el ejemplo más claro de Jesús, de alguien que estuvo en el camino y que se salió del camino. De alguien que tuvo la salvación, pero que ya no la tiene. Pero vamos a preguntarnos. Dice aquí, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Y la pregunta que cabe hacernos en este versículo es, ¿la palabra creen es la palabra que el Nuevo Testamento utiliza en griego para creer de una forma mental, razonada? ¿Es el mismo creen este que hay aquí, que en griego la palabra es pisteuo? ¿Es la misma que, por ejemplo, Santiago utiliza en el capítulo 2, versículo 19? Que dice, ¿os acordáis lo que dice Santiago 2:19? Que el diablo cree y tiembla. No es salvo, no es un creer de salvación, es un creer de conocimiento. Entonces, volviendo otra vez al versículo 13, es ese creer, estos que parece que están pero que después no están, es ese creer, un creer de salvación. Es la misma palabra, pisteuo, es la palabra que se utiliza en todo el Nuevo Testamento. Y los conocedores de griego lo podéis comprobar con un simple Nuevo Testamento interlineal griego, que no lo digo con ningún sarcasmo. Es muy fácil hoy en día y si no, en internet, pues tienes todo lo que quieras. Para poder discernir, para poder entender si ese creer, siendo que en griego es la misma palabra de creer para salvación que creer de conocimiento, te tienes que ir al contexto más cercano. Y nos vamos a ir al versículo 12. Tiramos para atrás. Dice, y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Este es un creer de salvación. Es absolutamente, o sea, si en tu mente, si tú no tienes problemas para ver la realidad, este es un texto irrefutable. Ese creer es un creer de salvación y el creer del siguiente versículo no puede ir en otra dirección, no puede ser un creer de conocimiento. Luego queda muy claro que Jesús creía, y cuando digo creía, entenderme bien, no es un creer como tú y yo, es Jesús. Él sabía que la salvación se podía perder. Me voy al versículo 15. Quiero desmenuzar bien esta parábola. El versículo 15 nos va a mostrar la diferencia entre las personas que creyeron pero que se marcharon, versículo 13, de los que creen y mantienen su salvación. Dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto, y la clave es, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. El Señor declara muchas veces la necesidad de que uno retenga fielmente la palabra salvadora después de haberla oído y recibido en el corazón. Juan 8:51. Apoyos bíblicos de los evangelios. De cierto, dice Jesús, os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Quiénes no verán muerte? ¿Quiénes son salvos? ¿Los que qué? Los que guardan mi palabra. Dicho de otra forma, es muy importante hacer este ejercicio. Los que no guardan mi palabra verán muerte. Es lo mismo, dicho en sentido inverso. Nos vamos a Lucas capítulo 11, versículo 28. Y dice así,
Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y cuando tú lees el contexto de ese texto, de esta cita bíblica, vas a entender que está hablando de esa perseverancia que un hijo de Dios, que una hija de Dios debe de tener a lo largo de su vida. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Me salgo ya de los evangelios. Y versículo 16. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos que harán, apostatarán de la... ¿Sabéis lo que es apostatar de la fe? Renegar de tu fe. Más claro, el agua. Y dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Sabes por qué yo creo que la perseverancia de los santos es una doctrina demoníaca? Pues muy sencillo. Porque esto te da laxitud, te da tranquilidad. No te preocupes por lo que hagas, si tú acabarás en el cielo, chico. Si tú eres de los elegidos, comamos y bebamos. Y si no lo eres, comamos y bebamos igualmente, si no tienes opción. Y le dice Pablo, ten cuidado de ti mismo, Timoteo, y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás. ¿Cómo te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren? ¿Cómo? Persistiendo. Primera de Corintios 15, 1 y 2, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo si no retenéis la palabra de Dios, no sois salvos. Esto es el cambio que yo estoy haciendo, pero me ciño a la palabra. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. Yo creo que es más o menos lo mismo que yo acabo de decir. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano. La verdad es que me gustaría saber cómo un calvinista puede refutar textos tan sumamente claros, evidentes y contundentes. Santiago capítulo 1, versículo 21. Exhorta a sus hermanos, el apóstol Santiago está exhortando a sus hermanos a que continúen recibiendo, dice literalmente, con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. El apóstol San Juan también les va a advertir a sus hijos en la fe en contra de los esfuerzos de apóstatas de extraviarlos mediante falsas doctrinas, y le escribe primera de Juan capítulo 2, 24 y 25. Dice, lo que habéis oído desde el principio, ¿qué tiene que pasar lo que habéis oído desde el principio? ¿Qué qué? Que permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece, sí, fíjate bien en estas palabras, sí lo que habéis oído, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, hay un condicionante, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Yo creo que el que no quiera entender que la salvación se pierde es porque sencillamente ha decidido a voluntad propia, y yo creo que esto nos viene muy bien en nuestros tiempos, esta doctrina. En estos tiempos precisamente de desastre espiritual, creo que viene muy bien decir, yo soy salvo, no pasa nada. Colosenses capítulo 1, versículo 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo, bueno, eso lo leyó Antonio, así que lo paso. Para mí está muy claro que el testimonio de nuestro Salvador Jesucristo y los escritores del Nuevo Testamento, y concretamente San Pablo, está dejando muy claro que detrás de la recepción inicial de recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, debes de seguir una retención fiel de la palabra. Debes de perseverar en los caminos del Señor. Si quieres ser salvo, si quieres estar seguro de la vida eterna. Lucas, vamos a cambiar ya de parábola. Voy a ser mucho más rápido en las dos próximas. Y de ahí saltaremos al libro de Apocalipsis en otros textos que Antonio no tocó. Lucas capítulo 12, versículos 42 al 46, parábola del Señor y del siervo infiel. Cuando tú lees esta parábola,
La única explicación que hay para creer que alguien que ha conocido a Cristo, alguien que tiene la salvación no la puede perder, es entender de que aquí hay dos siervos infieles, que es lo que hacen los calvinistas. Pero puedes irte al griego y al castellano, y la triste realidad para ellos sigue siendo la misma. Así que leemos, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? El mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración. Siguiente. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Bienaventurado. Este es un salvo. Está diciendo, ojalá que cuando venga el Señor, tú sigas en el buen camino. Y sigue. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Esta es la recompensa. Siguiente versículo dice, mas si aquel siervo, el que se nos acaba de hablar, no otro, del mismo que se nos habla un versículo antes. Si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vamos a ver qué pasa. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente. Y estas son las palabras duras y definitivas. ¿Y le pondrá con qué? Con los infieles, con los que nunca conocieron. Así que no voy a hacer muchos comentarios porque no hay mucho tiempo. Nos vamos a ir a la última parábola que he seleccionado, y creerme que ni Antonio ni un servidor hemos seleccionado mucho. Tú puedes leer en el Nuevo Testamento y esto es lo que te vas a encontrar continuamente. Juan 15, del 1 al 6. Todos lo sabéis por los discipulados que hacemos en la iglesia, porque es un texto que se utiliza bastante. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Está dejando bien claro quién es qué. Y ahora, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué es lo que le va a pasar? El pámpano que no lleva fruto en mí, en el Señor, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más. Seguimos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Está dejando bien claro que los pámpanos somos gente que hemos sido limpiada. Y dice, palabra clave, permaneced en mí. No es, ya creíste, ya vale, tranquilo. No, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vida, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. ¿Qué duda podemos tener si sinceramente queremos entender lo que la palabra de Dios nos dice? Siguiente versículo, porque sigue sin haber desperdicios. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí. Solo para el que permanece. Esta palabra no es para los que no permanecen. Esta palabra es para ti y para mí si permanecemos. Si permanecemos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podemos hacer. Pero es mucho más grave que no poder hacer. El que en mí no permanece, y aquí nos vamos a quedar, no es simplemente que tú no vas a poder hacer milagros. No es solamente que tú no vas a poder hacer cosas increíbles como pasaron, por ejemplo, el día 16. No es ese tipo de fruto o de falta de fruto. Estamos hablando de la propia salvación. Dice, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y yo creo que el que no quiera verlo, no quiere ver lo que dice la palabra de Dios. Nos vamos a ir al capítulo 2 de Apocalipsis. No pongas nada de Israel todavía, porque quiero hacer un ejercicio natural, sencillo. Vamos a ver, si yo soy vuestro profe de la escuela y yo os digo, si te portas bien, bueno, más que vuestro profe, imagínate que yo soy tu padre. Alguno dice, Dios no lo quiera. Bueno, no importa. Imagínate que soy tu padre en esta mañana y yo te digo, Pepita, si te portas bien, papá te compra una bici este fin de semana. Si llega el fin de semana y tú no has recibido la bici, yo sé que esto es de perogrullo,
¿Por qué es? Porque papá se ha enfadado contigo estúpidamente porque se dio cuenta que no tenía dinero para ir al Corte Inglés a comprarte la bici. No, tú dices, me porté mal. ¿Sí o no? Me porté mal. Yo cuando estaba en la escuela, en la EGB, a veces ponían al delegado de clase cuando el profesor se tenía que ausentar. No sé si tú has vivido este tipo de escenas. Y te apuntaba el nombre en la pizarra. Si hablabas, si te portabas mal. Imagínate que de repente tu delegado de clase o tu delegada dice, pero si os portáis bien, voy a borrar vuestro nombre. Así que si tu nombre no fue borrado, ¿por qué es? Vale, yo creo que con eso es suficiente. Apocalipsis capítulo 2:7. Y ahora no voy a tocar un versículo. Voy a coger 2 capítulos completos, pero no los voy a leer para no torturaros, aunque son bien bonitos. Los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis. Y solamente voy a mencionar unos finales de carrera, unas conclusiones finales del mensaje del ángel a aquellas 7 iglesias. Capítulo 2, versículo 7 dice, el que tenga oído que oiga. Claro, si no tienes oído estamos apañados. Pero sigue diciendo, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y si no vences, ¿qué te pasa? Que tú comerás tocino y chorizo, pero del árbol de la vida no. Es de perogrullo. Versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Quién no sufrirá daño de la segunda muerte? El que venciere. Y el que no venciere, que se agarre a los caballos. Versículo 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita. Y si no recibes la piedrecita, ¿por qué es? Porque no has vencido. Capítulo 3, versículo 12, me salto el 5. Me lo dejo para el final. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré su nombre, el nombre de mi Dios. ¿Pero para quién? ¿A quién se le va a escribir el nombre de su Dios? Al que venciere. Al que cuando venga su Señor lo halle perseverando. Versículo 21. Y otra vez, dale que te pego. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Y si tú no te sientas en el trono, ¿por qué es? Porque tú no has vencido. Versículo 5. Vamos a matar esto ya definitivamente. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Se puede borrar? Porque hay los calvinistas dicen, no borraré. Escucha, lo que no borras es porque puedes borrarlo. Eso es de perogrullo, es de pura lógica básica. Y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿A quién es? Al que venciere. Nos vamos a ir al libro del Éxodo. Vamos a dar un saltito interesante. Aunque nuestro hermano Antonio tocó el último versículo de la Biblia, donde deja bien claro que puede ser borrado o no. Ándale. Éxodo 32, desde el 31, aunque para que lo memorice, porque es muy fácil. Acuérdate siempre, Éxodo 3:2, 3:2. Muy sencillo, 3:2, 3:2. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado. ¿Recordáis el pecado del que se trata? De ese becerrito con ojos de cordero degollado. Dice, porque se hicieron dioses de oro. Y ruego que perdones ahora su pecado. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Yo no sé qué pajarito le contó a Moisés en aquellos momentos que había un libro que estaba siendo escrito y que los nombrecitos podían ser borrados. Pero él le dice, quítame, arráncame, lárgame, bórrame, finiquítame. Es que no sé cómo decirlo. ¿Y saben lo que le responde Jehová? Al que pecare contra mí,
a este raeré. Así que le da la razón. Escucha, si no lo quieres creer, tú no has leído la Biblia. Por tanto, amados míos, Filipenses 2:12 creo que lo tocó Antonio Durán y voy a terminar, porque creo que es tan evidente que entrar más en el tema y de hecho por años yo creo que esto ya no lo vamos a volver a predicar en esta iglesia. Directamente te vamos a dar las grabaciones, ¿vale? Directamente. Y así no nos haces pasar por esto. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra ¿qué? ¿Con qué? Diciendo, no pasa nada, total, una canita al aire, un pensamientico chungo, ¿qué más da? Un poquito de rencorcito aquí, con temor y temblor. Esto no es broma. La salvación es algo, es el regalo de los regalos, es la Navidad hecha realidad, es la generosidad de Dios a un punto infinito. Pero tiene una responsabilidad. Guarda, atesora, como les contamos el día 16 a los niños, que sea esa perla preciosa en tu corazón, que sea lo más importante. Y ahora cuando te encuentres con tu familia, sea creyente o no, porque cuidadito, porque hoy en día te puedes encontrar creyentes, pues eso, viviendo como que creen que la salvación no se pierde. Pero tú, sé sobrio. Es el consejo de Pablo, no es el mío en esta mañana. Abstente de tomar alcohol si tienes algún tipo de peligro. Abstente de comer como un cerdo si después tienes problemas de digestión. Abstente, sé ejemplo en todo. No despilfarres tu dinero porque al fin de cuentas el dinero que tú tienes es el que Dios te ha puesto a ti como administrador. Ocúpate en tu salvación. Esta noche con la familia, que te vean y digan, este es un hijo de Dios. O que digan, este es un monjito, una monjita o un monje. Escucha, es mejor que se rían de ti. A mí me llaman padre. Y me llaman, yo qué sé cuántas cosas me llaman, ya ni lo sé. Escucha, dentro de mí yo me alegro, digo, algo distinto deberán de ver. Y quiero concluir con dos textos que ya no tienen tanto que ver con el quinto pilar del calvinismo, sino que habla de predestinación. O mejor dicho, refuta la predestinación. 1 Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Yo sé que creo que lo tocó Antonio nuevamente, pero yo creo que no está de más. Yo creo en este Dios, en un Dios que no hace acepción de personas, en un Dios que no nos toma como monigotes y dice tú sí, tú no, tú sí, tú no. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Segunda de Pedro 3:9, y ahora sí que acabo de verdad. El Señor no retarda su promesa. Así que compórtate hoy 24, mañana 25, el 31. Compórtate como alguien que está esperando a su Señor. Porque a lo mejor viene el 31 por la noche. Alguno está pensando, Dios no lo quiera. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos. ¿Sabes por qué es paciente Dios? Porque no quiere que ninguno perezca, no quiere que ninguno se vaya al infierno, no quiere que ninguno se pierda. Y por eso nosotros en esta iglesia evangelizamos, porque creemos que es el momento de llevar la palabra de Dios, ese plan de salvación al mundo. Esa es nuestra misión por excelencia. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Si alguno está muy versado, yo le recomiendo este libro. Este libro lo ha escrito un bautista. La inmensa mayoría de las iglesias bautistas son calvinistas. La inmensa mayoría de las iglesias pentecostales, de todas las denominaciones, somos de tendencia arminiana. Para que nos entendamos, no seguimos ni a Arminio ni a Calvino, seguimos a Cristo y a su palabra. Pero, ¿sabes por qué le doy un especial valor a este libro que además tiene ya, yo creo que recién se inventó la imprenta, lo escribieron. Ya tiene muchos años este libro. Y lo escribe un pastor
Bautista. Un pastor que descubre, detrás de llevar años pastoreando, de haber estudiado en un seminario, descubre que la doctrina de la predestinación es un absoluto y rotundo error. Este hombre tiene un dominio del griego y del hebreo interesante. Tanto es así que yo me pierdo en este libro. La verdad es que no lo he acabado de leer porque es muy complejo. Ahora, hay algunas cosas que las podemos entender tú y yo tranquilamente, así que te lo recomiendo. Si lo queréis yo os lo presto, por favor no me lo perdáis porque esto ya ni se imprime, ¿vale? Y es tremendo porque esto lo escribe un hombre que estaba convencido del calvinismo, absolutamente convencido. Y aquí no son historias raras. Él te va desmenuzando la palabra de Dios. Lo digo para aquel que diga, no, pero yo me guío de la palabra de Dios. Bueno, posiblemente este señor conozca más de la palabra de Dios que tú y que yo juntos, y yo te lo recomiendo. Si tienes de verdad sinceras dudas y lo que tú pretendes es seguir en tu postura, R que R, no lo leas, no pierdas tu tiempo. Pero si no, de verdad, yo os lo pongo a vuestra disposición. Pero desde luego, yo tengo muy claro, que debemos de cuidar de nuestra salvación. Ojalá en estas fiestas lo estemos haciendo. En estas fiestas y el resto de los días del año. Que Dios te bendiga.